Muy buenas noches a todos los amigos que están por ahí en sintonía ya aquí en Directo al Punto, específicamente en el panel Directo a la Justicia. Hay mucha información hoy lunes 14 de octubre. Saludos por aquí a Francesca Pacheco, licenciada. Hola. Saludos a la Hitza, a ti, al licenciado Francisco Sánchez, a todos los amigos que un lunes más sintonizan y comparten con nosotros este espacio. Así es, y le damos la bienvenida al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Hola. Buenas noches a la Hitza, a ti y a la distinguida compañera Francesca Pacheco. Hoy, en el programa ya número 270, en esta edición aquí de Directo a la Justicia, 14 de octubre del 2024, y tenemos muchos temas, esta vez de casos criminales que están en los tribunales aquí y a nivel federal. Así que interesantísimo por demás de lo que vamos a hablar hoy. Pues adelante, vamos con el primer tema. Los dejo ahí para que conversen y esperando que el licenciado José Torres Nolasco se integre. Vamos a ver si llega, así que nada, lo esperamos ahí con mucho gusto. Yo sé que le darás entrada cuando se reporte, si es que se reporta, pero quizás porque es feriado, a lo mejor lo coge un poquito más largo. Pero en cuanto a nosotros estamos aquí y no podemos, tenemos que estar con ustedes. Y el primer caso que quería discutir con mi querida amiga Francesca es una noticia que reporta Cyber News el viernes, no, el sábado, mentira, el sábado. Entonces dice, la noticia se titula En prisión mujer acusada de atropellar a un hombre que le tocó bocina, ¿verdad? Entonces, por un lado, dice que la imputada en este caso, esto fue en Bayamón, y los hechos ocurrieron el 21 de septiembre, y sin embargo, se reportan el sábado, este sábado que pasó. Hay una dilación que no le entiendo. Bueno, entonces la imputada se llama Yaneri de Andrade Cedeño, tiene 34 años, y vive en San Juan. Dice que cuando le tocan bocina, saca un bate y amenaza de muerte a la víctima, que es un hombre de 37 años, que es el que le toca bocina. Entonces, no le hace daño con el bate, sin embargo, lo atropella, ¿verdad? El individuo se queda sujetado al parabrisas, que es lo que no entiendo. Así que yo tengo que inferir que este hombre estaba fuera del vehículo cuando ella lo impacta, porque dice que estaba sujetado al parabrisas. Entonces cae del bonete a la carretera y murió mientras recibía asistencia médica. Así que fíjate que lo que te está diciendo la noticia es que como consecuencia directa del impacto que ella le da al individuo, el individuo cae, llegan los paramédicos allí, está recibiendo asistencia médica y ahí mismo muere. Pero sin embargo, la acusan de tentativa de asesinato. Eso no puede ser. Qué Eso tiene que, obviamente, ser un error del periodista de Cyber News, que es la agencia que vendió esta noticia al vocero, me parece que fue el que la publicó, ¿verdad? Entonces dice que fue acusada de tentativa de asesinato, uso de arma blanca, le habrá puesto el carro como arma, este, que eso también está difícil prevalecer. Hoy, un asesinato y el carro se utiliza como arma, pero Perdona que te interrumpa para dejarte, tú sabes que me trajo a la mente el caso este de Carolina, donde el individuo va acosándolo en el carro y persiguiéndolo y le cuadra el carro en el medio y saca un bate y empieza a amenazar al otro con el bate y el tipo le dice como quien dice, aléjate. Y cuando volvió otra vez a hacerle la magia, el tipo sacó su pistola y se la vació encima hasta dejarlo tirado en el piso y le siguió disparando. así Esta, fue. pues obviamente lo que hace es que le tira el carro encima, que como quiera. O sea, es No, una cosa. obviamente esto es un asesinato en primer grado. Si ella primero lo amenaza, el tipo toca bocina, lo amenaza con el bate. Y si lo amenaza con el bate, algo debió haber proferido de su boca, ¿verdad? No sabemos los hechos porque acuérdate que estamos ante Claro. una noticia ahí más o menos flaca y descarnada, ¿no? Mm. Pero en efecto posteriormente lo impacta y el individuo muere como consecuencia de ese impacto. Pues para empezar, tuvo que haber sido acusado de asesinato. Eh, Sí, el daños otro salió bien agravados, porque pudo demostrar, ¿verdad? Que él sacó su revólver porque aquel estaba, ¿verdad? Con el bate amenazándolo y un bate pues, también es un arma. Pero vamos a ver había, los detalles en este caso que suenan había demasiado. había unas circunstancias particulares porque, claro, la supuesta víctima en aquel caso saca un bate, como tú dijiste. Aquí es que la misma agresora saca el bate y después le mete con el carro. Es decir, Ujú. que las dos veces que Y hay es súper imputaciones, interesante la explicación que ustedes van a dar porque obviamente la gente así entiende también todas estas cosas. No todo lo que parece es, así que vamos allá. bueno, y entonces lo más que a mí me deja así como que medio aturdido es la fianza, Sí, porque la juez Milagro, y lo dice ahí, Milagro Muñiz más,
el juez municipal en Bayamón impuso una fianza de $15,000 y ella no la pudo prestar. O sea, la fianza, no hay duda si ella no la pudo prestar, que es una fianza razonable, ¿verdad? Pero como estamos acostumbrados aquí por la cuestión esta mediática de que siempre se ponen unas fianzas millonarias en este tipo de casos, cuando se radican este tipo de cargos, pues obviamente como que parece un poco, eh, 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 no sé, difícil de creer. Así que, Francesca, te dejo a ti con tu comentario Espérate, mira quién llegó, el sobre ese hijo caso. Vamos a pródigo. saludar a Saludos, José. licenciado José Torres Nolasco, antes de retirarme, tengo que saludarlo, hola. Muy buenas tardes a Daisa, buenas tardes a la licenciada Francesca Pacheco, al licenciado Francisco Sánchez, que tiene un ratito para compartir con Eso nosotros. es Está así. últimamente bastante agitado, Sánchez. Siempre nos Dice, divertimos. Un abrazo. Vamos para Un adelante, abrazo. sí, Francesca. Bueno, no, Francesca, ajá, no solamente el asunto de la tentativa de asesinato, sino también el daño agravado. Evidentemente, si murió, me parecería a mí que ese sería el cargo a imputar, el asesinato en primer grado. claro. Pero como dice Francisco, la fianza parecería pequeña, pero tenemos que recordar que esto es un asunto de una garantía de comparecencia. De hecho, esos $15,000 fueron demasiados para esta dama que no las prestó. Pero como dice Francisco, el asunto mediático nos ha acostumbrado hasta cierto punto a criminalizar la pobreza. Mucha gente, ¿verdad? Sin recursos, tiene una fianza que no parecería muy grande y no la puede prestar, ¿verdad? La fianza siempre va a ser una garantía de comparecencia. Como dice Francisco, tiene que ser un asunto razonable. José, qué bueno que estás aquí. Te quiero traer al tema, el caso de que la semana pasada, específicamente, yo entiendo que fue el jueves, miércoles fue, en el tribunal de Cagua sentenciaron por fin a Roy Karakoshian, que tú te acuerdas que es el individuo que George Karakoshian, que este individuo de ahí de Armenia, que estaba casado con una señora, o convivía con una señora, que creo que el pueblo era San Lorenzo, ¿verdad? Y entonces esta señora tenía una disputa bajo la ley 140 por una cuestión de colindancia con unos vecinos. Entonces, el caso está viéndose y aunque no lo dice la noticia en relación a la sentencia, recordamos porque nosotros hemos reseñado el tracto de este caso aquí. Este caso se había suspendido en múltiples ocasiones y había de un lado hacia el otro querella también bajo la ley 140, ¿verdad? Y en una, este individuo, Roy Karakoshian, aparentemente se cansó de esta situación, sale del tribunal, va hasta su vehículo de motor, y sabemos que el tribunal de Caguas tiene el estacionamiento ahí mismo dentro del tribunal, ¿verdad? Y entonces de ahí inmediatamente tú sales del estacionamiento, lo primero que tú te encuentras es la sala de investigaciones, ¿verdad? Cuando tú sales del estacionamiento y tomas la acera hasta llegar a la sala de investigaciones de Caguas. Y entonces el individuo ahí llega con un arma de fuego que tenía en el vehículo y mata a dos hermanos que no son los gestores de la ley 140 en contra de la mujer con la que él convivía, ¿verdad? Sino que eran dos hermanos que eran testigos del caso. Te acordarás de eso. Entonces, Bueno, lo que extraño hoy, y te dejo para que me discuta, ¿verdad? Fueron 129 años a los que lo sentenció el juez Edwin Flores Sellé. El caso se vio sus méritos, y el juez Flores Sellés del Tribunal de Cagua lo sentencia a 129 años. Y entonces, lo que sale nuevo aquí en este caso, o por lo menos que yo veo primero en la prensa, que aunque este individuo es oriundo de Armenia, fue sargento supuestamente en una edad elite del ejército del Líbano, ¿verdad? Que es un país árabe. Armenia es un país de Europa Oriental. No, no, es claro, aunque evidentemente de religión predominantemente, casi en su absoluto, del Islam, ¿verdad? Musulmán, un país musulmán. Eh, y entonces, esta es la que hoy, José, te dejo con tu análisis respecto a la sentencia de 129 años contra Roy Caracoche. yo creo que esta sentencia o este proceso judicial lo que demuestra es que no importa lo claro que estén los casos, o podamos entender lo claro que estén los casos, pues
tiene que darse un debido proceso de ley. Entonces, la gente, yo recuerdo gente que públicamente decía, personas, decían, proceso más caro no puede estar porque ese caso se está prolongando, porque ese caso tiene que darse un debido proceso de ley, ¿verdad? Entonces, al final del día, pudiésemos estar hablando si había atenuantes o agravantes al final de la sentencia. ¿Por qué el caso se vio? Pues puede verse por múltiples razones. Posiblemente estaban ofreciendo fiscalía un acuerdo que podía ser irrazonable, por ejemplo. ¿A qué me explico un acuerdo irrazonable? Pues le ofrece 90 años de prisión, pues evidentemente el caballero va a decir, pues yo no voy a durar de ninguna forma ni 90, ni 35, ni 30, porque la realidad es que, si mal no recuerdo, Caracoche tiene que estar, ya está cerca de los 50 y pico de años. A ver si, mm, no recuerdo la edad ahora, pero sí, él tenía, yo creo que como 50 y pico de años, o sea que la probabilidad de que durara 30 años en la cárcel, pues era muy poca. Ante esa situación, si el acuerdo que le ofrece el Ministerio Público es sobre 80, 90 años, pero para él es irrelevante, pues mejor veo el caso. ¿Qué puede pasar? Puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero peor de lo que me están ofreciendo es muy poco lo peor que puede ocurrir. Y ante esa situación, él decidió ver su caso. Si mal no recuerdo, él había sido representado por asistencia legal, Ujú. Así fue. que ejercieron las funciones dentro de, de lo que tienen en sus manos. Era un caso que salió en la prensa bastante, o sea, yo creo que más claro no podía estar. Eso es básicamente un asesinato básicamente televisado Ujú. por la prensa del país que estaba cubriendo otros asuntos en el tribunal. Y esa situación que ocurre allí de manera espontánea, pudimos ver, recordamos miembros de la prensa, miembros y amigos de la prensa que estaban corriendo, escondiéndose ante la situación. Entonces la persona es arrestada en el momento por alguaciles, creo que fueron alguaciles del Algo así. tribunal. Seguridad. Los que lo arrestan lo ponen bajo arresto, o sea, inmediatamente se ocupa el arma de fuego y demás, o sea, que no era un caso muy complejo, pero vuelvo, tiene que darse el debido proceso de ley a todo el mundo. Y ese es el sistema, ese es el país que vivimos. Tenemos un país de ley y orden, pero evidentemente el sistema judicial tiene unos procesos y hay que seguirlos. O sea, aquí no hay que brincar, dar saltos en los procesos porque pensemos que más claro no puede estar. Ante esa situación, al igual que la dama del caso anterior que estaban narrando, del accidente, pues ella tendrá su debido proceso de ley y tratarán de plantear alguna defensa en su momento. Acuérdense que los abogados en este tipo de casos lo que tratan de hacer en muchas ocasiones es que es lo que es menos malo para el cliente. No es que crean no es que crean simplemente en la inocencia de su cliente o no, lo que están haciendo es salvaguardando los derechos de los ciudadanos. De eso se trata la justicia al final del día, porque he visto reseñas en la prensa sobre muchos artículos últimamente y se pretende que cuando un abogado eh, represente a una persona se ponga en la misma posición que la persona. Eso no es así. Nosotros lo que estamos hablando son los derechos de la persona. Nosotros no tenemos que simpatizar y muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, no simpatizamos con los actos. Simplemente estamos velando por los derechos de las personas. Y porque cuando velamos por los derechos de un asesino, también velamos los derechos de todos los inocentes. Porque en un momento en el que se empiezan a infringir esos derechos de los asesinos, se van a infringir los de todos los ciudadanos. Entonces, tarde o temprano, si no se verán por los derechos de todas las personas por igual, pues la realidad es que se van a ver inocentes afectados por procesos injustos que van a terminar cumpliendo cárcel de manera injusta. Eso muchas veces no lo entendemos hasta que nos toca un familiar, que es el que es acusado. Francesca, te dejo a ti para tu comentario sobre este caso de Caracoshan y que nos introduzca este caso que también se reporta que ocurre el domingo sobre una mujer de 41 años que es violada porque un amigo la mandó a buscar y ella vive en Aguadilla y tráeme unas pastillas, pero su pareja vive en Carolina y entonces
dile al amigo, llévalo a Boca y ahí pasa una loquera. Cuéntame de eso, digo, obviamente tu reacción al caso de Karakosh y esta cuestión de este caso que ocurre sobre una alegada un secuestro a una mujer, la ultrajan y también está su hijo de 12 años, aparentemente, probablemente hasta presenció la comisión del delito, ¿verdad? Porque lo ubican con su mamá cuando esta cuestión ocurrió. Estoy contigo, Francesca. Esta noticia salió ayer. Es una mujer de 41 años que estaba con su hijo de 12. Se alega que fue secuestrada por un amigo de su pareja que la obligó a guiar hasta Carolina. Pero esta joven, esta señora de 41 años es de Carolina y viajó hasta Aguadilla, hasta Aguada, perdón, a llevarle unos medicamentos a su pareja. Y allí él le pide, según el reporte de prensa, que lleve a un amigo que ella no conocía hasta Moca. Cuando le da pon, aparentemente el individuo la amenaza con un arma, la hace guiar hasta Carolina, abusa de ella y de regreso en Manatí le quita el carro, que era un Nissan Altima, la agredió con la pistola y le quitó el carro. ¿Verdad? Ella llama a la policía y ese asunto se está investigando ahora mismo. Ay, Ese básicamente es el caso. Yo no sé, ¿verdad? Como que no sé, no En se esos casos plantea. como que falta investigación ahí, porque Sí, yo sí, como que lo falta. he falta él. Falta demasiada investigación ahí y ya el periódico, fíjate, para que tú veas qué es lo que yo digo que ocurre con la policía, ¿verdad? Filtrando información a la prensa antes de que haya un procesamiento. Es que yo, ¿verdad? Pienso, pero vamos, eso es bueno para nosotros los abogados de defensa, ¿verdad? Ocurren estas cosas, porque vemos en crudo esas primeras manifestaciones que hacen las víctimas que después las van o quizás después se van adornando, los fiscales le llaman aclarando, luego de una rigurosa investigación, o la policía le puede llamar así, ¿verdad? Y las cosas se van. Pero es como dice Francesca, o sea, la ultraja en Carolina, ¿no? En Manatí entonces le quita el carro, que también hay un carjacking, independientemente del Bueno, secuestro. esto, Este, si le dan credibilidad a un caso completamente federal. Ujú. bueno, es estatal y federal, la jurisdicción ahí Bueno, sí, seguro, yo considero el concurrente, jurisdicción contra. ¿verdad? Es concurrente. Pero yo creo que como lo estamos apreciando nosotros y conociendo a los federales, no es el burrito amarrado que se quieran llevar. ¿Me sigue? Ese no es el burrito amarrado que se quieran llevar. Eso no es el caso del boxeador Félix Verdeo. No sé, ¿verdad? Ese no es el caso. Así que, eso es lo que pasa ahí. Hay un montón de cosas que tienen que investigarse. Ahora, hay otro caso ahí, el de la Diabla. No sé si ustedes lo vieron. La Diabla que mata al ministro. La Diabla que mata al ministro, ¿verdad? Para que tengamos algo ahí. Pero qué ministro. Vamos. No, no, el ministro a quien mata a la Diabla es la pareja de la Diabla, que es un cantante de música urbana que le dicen el ministro, ¿verdad? Yo no sé de música urbana, pero aparentemente será su nombre de reggaetonero, era ese, ¿verdad? La Diabla se llama Heidi Michel, que ya habíamos hablado de ella, de Heidi Michel Ujú. Marmolejo García, ¿verdad? Aquí en este programa. Y le estamos dando seguimiento al caso, porque no lo vamos a dejar, y con eso nos comprometimos la vez anterior, ¿verdad? Entonces, la teoría, obviamente, del Ministerio Público es que Heidi Michel contrata dos gatilleros para que asesinaran entonces al ministro, que su nombre real es Jean Paul García Tejada, ¿verdad? Que era un cantante, pues, como te digo, de música urbana. Como yo no he escuchado a nadie, ni siquiera a Bad Bunny, pues no sé si es verdad o no es verdad, pero el tipo dice que Especialmente a Bad Bunny lo conozco a escuchaba. Bad Bunny por su incursión ahora en la política, vamos, más que nada, no como cantante. Entonces, pero lo que sí sabemos de ella es que renunció al derecho a juicio por jurado, ¿verdad? Y entonces lo va a ver ante la juez Emma González, que yo considero que es excelente juez, la juez Emma González. Y el caso está para empezar el día 28 de octubre y el habeas corpus está a punto de expirar, así que el tribunal tiene que empezarlo antes del 28, a menos que, si no,
pues hay que escarcelarlo. No quiere decir que con ese juicio queda desestimado como mucha gente piensa, ¿verdad? Sino que simplemente el acusado va a estar en la libre comunidad mientras se ventila su proceso, ¿no? Mientras se ventila su proceso. Estos hechos, fíjate que van ya desde octubre del 2022, que al día de hoy, pues ya más o menos en un par de semanas, 2 semanas más, cumple 2 años el caso desde que se radicó en regla 6. ¿Okay? Ahora, para Sánchez, esta diabla, mira, ajá, de José, eso, eso te iba a decir, mira lo interesante. Ahora aparentemente ella está siendo investigada por el asesinato de otra expareja, así es. una pareja ya mayor de edad, como lo define el Un doncito, un código. doncito. Mayor de edad, según lo define el Código Penal ahora mismo, ¿verdad? El Sí, Código Penal, el y el artículo Código Civil 120. y la ley 121 también, ¿verdad? De personas de edad avanzada. Un viejito que tenía en Texas, que se llamaba, o respondía al nombre, pobre señor, eh, de Emmanuel Edmond. Emmanuel Edmond. Así que, pero parece que se lo mató aquí, ¿verdad? Sí, lo mató aquí, Sí, en Barrio Obrero. sí, Fiscalía de San Juan está próxima a radicar esos cargos, que evidentemente si tienen la prueba, lo van a radicar antes del 28 con el Claro. propósito de evitar el habeas corpus del otro caso. O sea, eh, con toda probabilidad se radique, eso debería estar radicándose ya esta semana o la próxima, para evitar el habeas corpus. De manera interesante, si ella renunció ya al derecho a juicio por jurado, porque está deteniendo que empiece este caso, ¿verdad? Que no sea el calendario del tribunal, pero eh, yo, conociendo a la jueza Gemma González, el caso está listo y ya ella renunció al jurado, lo empieza en cualquier momento esta semana, porque aquí lo que hay que juramentar el primer testigo y se da por comenzado el caso, aquí no hay habeas corpus, entonces de qué estemos hablando. Esto de los habeas corpus últimamente ha sido un arma de doble filo, eh, eh, que hemos visto varios casos, bueno, no un arma de doble filo, ¿verdad? Es un Estado de Derecho y ciertamente beneficia al acusado que no se ha visto su caso, no se ha visto el juicio durante 6 meses. Pero hemos visto varios casos de las personas que han salido por habeas corpus y después son asesinadas en ese proceso que está en habeas corpus. Eso lo hemos visto de manera reciente y con bastante frecuencia. Aquí veremos qué está por pasar en este caso. Ese caso, Bueno, ya tienen hasta móvil. Fíjate que en ese caso de Emmanuel Edson, tienen hasta un móvil. Aparentemente hasta, creo que hubo un tumbecito ahí de $8,000 al señor, ¿no? Entonces de ahí, después de eso, después de que lo mata, es que se junta con el ministro. Estando embarazada es que mata al ministro, huye a Texas. O sea, ya le tienen todo su trail, ¿cómo te digo yo? Todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo su trail, todo su huella, la tiene registrada. Entonces ella se va a Texas y de Texas es que es extraditada cuando se le acusa por el asesinato del ministro de Jean Paul García. Y entonces en el ínterin es que entonces llega a la luz el aspecto de este nuevo asesinato, ¿verdad? Este, creo que no sé, la víctima en el caso de este segundo caso era natural de la República Dominicana y era un empresario que se dedicaba, qué sé yo, al negocio de puertas corredizas, de instalar puertas corredizas, aparentemente que se dedicaba a este señor. Así que vamos a ver, pero como dice José, de seguro van a radicar eso en las próximas semanas. Ahora, lo que sí resulta interesante, que yo me quedé, brother, leyendo las alegaciones en el carro de Herrera Bellutini, donde dice, mire, díganme, díganme, ¿dónde está la prueba exculpatoria que ustedes dicen que me dieron? Porque mira esto, José, Francesca, porque porque de esto yo quiero hablar hoy y quiero tratarla con una situación como ocurrió la semana pasada y yo muy pocas veces hablo de mis casos aquí, pero tengo que discutir esto, porque esto es todo lo contrario a lo que pasa en el caso de Herrera Bellutini, me ocurrió la semana pasada en un asesinato que estoy viendo en Ponce, pero en el caso de Herrera Bellutini,
aquí hay mucha evidencia electrónica, no hay duda, hay mucha evidencia electrónica. Entonces, aparentemente hay qué sé yo cuántos millones de hojas. Yo no sé si es una hipérbole, pero ahora 60 millones de páginas. Probablemente sea 60 una millones de hipérbole páginas. Yo no sé si es una histórica, hipérbole, porque pero no hay forma que un abogado se lea eso. Necesita las vidas de un gato. Necesita esta y 6 adicionales que lo completan 7 o 9, como dicen otros, para poder leer ese discovery y entonces localizar la prueba exculpatoria. Entonces, dígame, ¿verdad? La defensa dice que le ponen ahí alivio en la traducción, es relief. Relief es remedio. Lo que quiero es un remedio, que el tribunal ordene a la fiscalía que me diga dentro de esos millones de documentos, vamos, y yo sé que eso ocurre. La fiscalía te da un montón de documentos. En los casos de fraude, por ejemplo, fastidiate ahí, leyéndote ahí, te entregué todo el sumario, pero específicamente dónde está la prueba exculpatoria no te lo voy a decir, ¿verdad? Entonces le entregaron ahí un montón de documentos y la fiscalía dice, mira, y te voy a decir más, no busques ese remedio, como lo dice el traductor ahí, se ve que nunca ha ido al Tribunal Federal y no conoce, Oscar Serrano, que le pone alivio. El alivio es que me digas exactamente dónde está. No, pero entonces la fiscalía dice, tú has sido agresivo, litigando este caso. Tú has tenido 9 abogados, tú has tenido dos firmas nacionales representándote, te estás litigando fuertemente y activamente ante el FDIC. Aquí estás radicando emociones de posposición, de desestimación, de prueba exculpatoria, de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Así que mire, meta mano y descubre usted mismo, mire, navegue, siga navegando ahí, porque Brady no me dice, no me obliga a mí, Brady no me obliga a mí a decirte dónde está la prueba exculpatoria. Yo te entrego todo, ¿verdad? Y eso, entonces, yo me quedé como que, anda, porque yo creo que Brady, yo creo que porque me vienen con una decisión del quinto circuito que no tiene nada que ver con este primer circuito nuestro, ¿verdad? Nuestro primer circuito es Maine, New Hampshire, Connecticut, Puerto Rico, y me falta un estado más, ya mismo me acordaré, pero son cinco jurisdicciones que componen ese primer circuito. Y entonces, me dice, no, me trae un caso de 5 circuitos que dice, yo no tengo que decirte a ti, y Brady no exige que yo te diga a ti específicamente dónde está esa prueba exculpatoria. ¿Ok? Eso para que tú veas. Evidentemente, esto es un issue que para mí, en la realidad, de facto, me pones en un estado de indefensión porque me estás diciendo, léete toda esa porquería y toda esa babosería que yo te envié ahí y mira a ver si la encuentras. Y cuando llegue el juicio, tú estás totalmente desenfocado. Claro, la teoría del fiscal uno la conoce, porque la teoría del fiscal está en el indictment, ¿verdad? Y si hay indictment enmendado, pues en ese superseding indictment, y uno lo conoce por ahí, ¿verdad? Que son bastante elocuentes diciéndote la teoría. Se pueden paréntesis. Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island. Ajá. Yo creo que te faltaba Ahí Rhode lo, Island. Raúl Irán fue el que me faltó. Gracias, José. Entonces, lo que te quiero decir es que te pone en un estado de facto de indefensión, porque entonces, ¿cómo rayos tú haces para descubrirlo? Y te dejo esto con uno que me pasó, y te dejo a ti y a Francesca. La semana pasada estoy viendo un asesinato y la fiscalía nos entrega un cuarto de carilla de papel, un parrafito, donde un testigo que no me dicen quién es, dijo que las máscaras de los asesinos, que supuestamente eran 6 asesinos, bueno, tú estuviste por la sala y hablamos un ratito, José, eran rojas. Esa es la prueba exculpatoria. Digo, el fiscal dice, le pone a la moción, que no sé que tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver, que dice moción en el deber continuo de informar. ¿Informar qué? Porque si no hay regla 95, no hay deber continuo de informar. Pero viene y me manda con esa carilla de papel, ese Sí, cuartito, ese parrafito, ¿verdad? Con esa 2 o 3 líneas diciendo que uno de los testigos dice que las máscaras eran rojas.
La testigo principal que comienza a declarar en el caso dice que los asesinos eran 6 y tenían máscaras negras. Y entonces, yo lo que digo es, una de las cosas que estoy planteando, estoy elaborando una moción que debo radicar esta semana, es que Brady no se puede dar, no lo podemos llevar al absurdo. Mira, lo que está haciendo ahora la Fiscalía Federal de 60 millones de documentos y fastidiate y jódete, perdonen el inglés, buscando dónde está eso. Y por otro lado, me envíes un cuartito de carilla y me diga, eso es exculpatorio, porque yo tengo que saber el exculpatorio con relación a qué y dónde radica esa exculpatoriedad. Si es Pero prueba de impugnación, ¿a qué impugno yo? ¿Me siguen? Te lo dejo por ahí, José, te escucho. Luego, Francesca, te escucho. Adelante, José. mire, en primer lugar, Fiscalía es que le duele decir que están entregando pruebas culpatorias. Por eso es que no te lo ponen en la moción, porque tendrían que poner en la eh, notificando pruebas culpatorias. Entonces, del saque, el juez a lo mejor no tiene contenido, no sabe el contenido preseo o total de la prueba que se le está entregando, pero ya le están diciendo al juez que hay unas debilidades en el caso. En segundo particular, yo siempre he dicho que no es simplemente notificar que hay pruebas culpatorias, que tienes que ponerla disponible a la defensa. Por ejemplo, en vista preliminar, me ha pasado, en estos días tuve una argumentación sobre ese particular, hay pruebas culpatorias en X video. No solamente es entregarme el video, ¿cómo yo voy a entrar ese video en evidencia? Pues yo necesito el testigo, que es un testigo del Estado, es un testigo del Estado, porque el video no entra por sí solo en evidencia, entonces yo necesito quién poner disponible realmente la prueba, porque no es un documento que simplemente me notifique que hay prueba culpatoria, es cómo yo voy a depilar esa prueba o cómo la voy a utilizar a mi favor, porque es el propósito de la prueba exculpatoria, yo poderla utilizar a mi favor. ¿Y cómo la voy a utilizar a mi favor si no estás poniéndome a la persona testigo a declarar? Por ejemplo, en vista preliminar ocurre que te pueden sentar solamente un testigo. Es más, con mayor frecuencia eso es lo que ocurre, que sientan un testigo. Y máximo en ese tipo de casos de asesinato, pues si tienes un coautor, pues con el coautor es más que suficiente para pasar el, el, el requisito de quantum de prueba de vista preliminar de probabilidad, pues con un testigo, posiblemente con un cooperador, pues es más que suficiente. Pues evidentemente, si me sentaste el cooperador a testificar, pero hay prueba exculpatoria en otro testigo y no me lo pones a disposición, pues yo no lo puedo utilizar, no me sirve, o muy poco de sirve, porque no es lo mismo yo decirle al juez, mire, juez, mire, dama, usted dice que las máscaras eran negras, pero hay otra persona que dice que eran rojas. Pues el juez le puede dar ningún valor probatorio a eso, porque ¿quién es esa otra persona? ¿Dónde radica esa prueba? A lo mejor el abogado se lo está inventando. Pues ningún valor probatorio tiene esa pregunta. Y en efecto es una pregunta, las preguntas no tienen mucho valor probatorio, el valor probatorio no tiene las contestaciones, ¿verdad? Pues en su mayoría de las veces. Pero hay jueces que se dejan influenciar por ese tipo de preguntas. Pero la realidad es que sería necesario que pongas a la disposición de la defensa ese testigo. Entonces no es que simplemente hay una persona que diga, por ejemplo, en el caso tuyo, que tiene las máscaras rojas, ¿no? ¿Quién es ese testigo? Porque al final del día ese testigo puede gozar de más de credibilidad que la otra testigo que sentó el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo el tribunal va a saber que hay una disparidad? O es que estaba hablando, eso de disparidad me salió ahora pensando en... ¿No? Una impugnación en donde hay un testigo ante algo, porque oye, el rojo y el verde, perdón, el rojo y el negro, decía yo, Yo soy daltónico, no, hay colores que no se confunden. exacto, donde Hay único, colores... donde único van juntitos y les buscan un gustito, es en Ponce, que la bandera es roja y negra, pero yo no sé cómo esos dos colores mezclan, hermano querido, de verdad que no tengo idea, ¿me Bueno, entiendes? pero es que mencioné disparidad porque me acordé de los debates de comisionados residentes, pero eso es otro tema que espero que toquemos en algún momento. Este, pero la realidad es que para poder poner en perspectiva al tribunal de que hay controversias, hay testimonios encontrados, aunque sea en algo pequeño,
pues necesito ese otro testigo que me puede dar información. No es simplemente notificarlo. Y la fiscalía a veces descansa. Ay, yo solo lo notifiqué. Bueno, sí, tú puedes haber notificado lo que quieras, pero ¿qué yo puedo hacer con lo que notificaste si cuando yo diga, pues oye, yo voy a llamar a Francesca Pacheco a testificar y me van a decir, no, pero Francesca Pacheco es testigo del Estado, tú no puedes llamarla a testificar. Y entonces ahí crea otra pugna. En la situación que está pasando con lo de Herrera Bellutini es lo mismo. Tú me entregas, y vamos a decir que es una exageración, por si tú me entregas 100.000 documentos, vamos a decir 100.000 documentos. Yo quiero que alguien ¿cuántas páginas tiene la Biblia? 10.000 páginas tiene la Biblia. Yo no recuerdo ahora mismo cuántas páginas tiene la Biblia, pero muy pocas personas se la han leído Tiene completa. 66, te puedo decir que tiene 66 libros entre los libros que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, oye, lo que yo te digo aquí es, Lo que te digo es que cuántas personas realmente se leen la Biblia. Imagínate leerte un montón de documentos que la fiscalía lo que hace es que posiblemente eh, Francesca en algún momento mencionó a Francisco y ese documento está ahí, pero no prueba, no va nada del caso, es irrelevante completamente, pero fiscalía dice, pues eso estaba en mi expediente y yo se lo di. Eso estaba en el sumario fiscal y yo se lo di. Pero entonces, cuando yo vengo a estudiarme el sumario fiscal o la prueba que me hayan entregado, tengo que leer ese documento que es irrelevante, que no importa nada. Pues ahí, pues eso puede suceder, está sucediendo en este caso. Hay un montón de pruebas que el Estado tenía que posiblemente ellos no la vayan a utilizar, que sea relevante, pero se la entregaron a la defensa como que toma letra y checate si resuelves algo ahí. Y cuando ese volumen de casos, dejo a Francesca Pacheco, porque estoy hablando mucho, parece que hacía tiempo no me conectaba. adelante, Francesca, te Bueno, escucho. según el reporte de prensa, es más crítico que busca la prueba exculpatoria. Dice la moción, yo no tengo obligación de dártela, averigua tú si es que existe. Yo te di 60 millones de documentos, si existe, identifícalo tú. Yo no estoy cometiendo ninguna violación a la norma Brady porque yo te descubrí la prueba. La violación, alega la fiscalía, sería que hubiese una supresión de esa evidencia, pero como dice José, y como dices tú, entre 60 millones de documentos, me parece que un juicio que se va a ver el año que viene está un poco apretado eso. Mira, una cosa interesante, bueno, es que no quiero hablar de esto, pero me prendieron, yo, antes, es que estas cosas de la prueba exculpatoria, yo no sé qué ganamos, ¿verdad? Yo creo que el sistema de justicia gana con que el fiscal me diga y abra sus manos y me diga, esto es lo que hay, esto te favorece, me puedes decir favorable, vamos, como quiera, la jurisprudencia posterior a Brady dice que favorabilidad y exculpatoriedad son sinónimos, así que no me voy a pelear por cuestiones de semántica, pero dame la cosa, ¿me entiendes? Mm. Hace 2 semanas atrás, el viernes anterior al pasado, yo estaba viendo un caso que José vio la regla 6 y entonces yo estaba viendo la vista preliminar en un caso de violencia doméstica de un cliente de Santa Isabel y me llaman al mediodía cuando ya estamos por la mañana en continuación de la vista preliminar y la querida fiscal apreció muchísimo, la que yo fui fiscal de distrito ahí, yo tengo un cariño especial por ellos, pero me llama al mediodía y me dice, tengo que darte una declaración jurada que es favorable y era testigo que va a sentarse a declarar por la tarde. Bueno, pues yo creo que eso se le debe haber entregado a Torre Nolasco cuando dio la regla 6. Que no la Este, pusieron. No, te voy a decir más, no me la entregaron. Estoy dando información que ahora no tiene. No tan solo no me la entregaron, supuestamente se le iban a pasar como prueba al juez, fíjate. pero es Entonces, que totalmente exculpatoria, pero total. Entonces, evidentemente, cuando ese testigo declara por la tarde, a pesar de que ya la testigo original, o sea, había sido impugnada como que llevábamos 2 días, ¿verdad? Trabajando con ella. Pero entonces cuando vino la testigo de por la tarde, nos contó otro caso, otra película, otros hechos totalmente distintos a lo que se contaron por la mañana. Y la cuestión es que no es un testigo retractado, ¿verdad? No se trata de un testigo retractado, se trata de un testigo que dijo lo mismo que está en esa declaración jurada, o sea, desde el saque, desde que se investigó el caso, ¿ok? Hasta, hasta, hasta la vista preliminar, no un retracto. Entonces, ahora en este asesinato, por ejemplo, pero
¿verdad? Vamos, yo creo que de rojo al negro hay mucho que andar. Y entonces, si hay un testigo que dice, los enmascarados que estaban asesinando tenían máscaras rojas, y la otra dice que los enmascarados tenían este, máscaras negras. Eso Pues vale yo creo que el tribunal, identificación. sí, yo creo que el tribunal merece una explicación ante dos colores tan opuestos, vamos, este, uno brilla mucho y el otro oscurece mucho, ¿verdad? Yo no sé, pero me parece ahí, yo creo que tenemos un mejor sistema y como dicen los de Victoria Ciudadana con los pipiolos que son la alianza. Tenemos un mejor proyecto de país en la medida en que los fiscales abran sus manos y le digan a los jueces esto es lo que hay, ya, y bregamos con eso. Porque si lo radicaste, al fin y al cabo, tú puedes creer que, mira, independientemente de que tu caso tenga huecos, porque no hay caso perfecto, la prueba que está favorece un fallo o veredicto a favor mío, ¿verdad? Pues entonces vamos con eso. Pero ve, eso es lo que pienso de la prueba exculpatoria, que como me ha tocado 2 semanitas corridas el issue, y entonces veo, y cuando vi esa moción en el Tribunal Federal, tú eres rico, jódete, buscando, porque eso es lo que le dicen a Herrera Bellutini, tú eres rico, tú contrataste nueve abogados, contrataste 2 firmas del caray a nivel nacional, tú tienes recursos para leerte los 60 millones de documentos, ¿me entiendes? Y entonces, obviamente, como dice la defensa, eso es una discriminación por razón de origen social. Entonces, porque yo soy rico, menos te digo, a tu trabajo. No sé si esto se lo dirán a una persona pobre, que igual le hagan un sumario fiscal que recopile 60 millones de documentos. Pero 60 millones de documentos, es como dice José, quizás sí hay hipérbole, pero también con que yo te dé todos los documentos en la fortaleza de los años que estuvo Wanda gobernando, más todos los documentos que generó el banco ese venezolano haciendo negocios en Puerto Rico, o del venezolano ese haciendo negocios en Puerto Rico. Con eso yo te hago 60 millones de documentos. Y te parto la espina dorsal como fiscal, haciéndote leer todo eso porque no vas a poder hacerlo. Y yo nunca lo No, toqué. Yo como fiscal durante mi investigación, yo nunca lo toqué. Te escucho, José. no, para aclarar, ¿verdad? Hay diferentes Biblias, pero entre, entre 1500 y 3000 páginas. Y la gente piensa que es larga. Y la gente piensa, y gente que empieza a leer y nunca la termina de leer porque se la hace larga y demás. Entonces, imagínate, vuelvo, vamos a pensar que es una hipérbole. 100,000 páginas. Leer 100,000 páginas. Que alguien me diga quién puede leerse 100,000 páginas, porque hasta qué punto el abogado leading tiene que conocer qué es lo que hay ahí. Entonces, tienes que tener un grupo de abogados de 6, 8 abogados que se dividan esto y sacar un extracto de lo que el abogado leading tiene que prepararse para. Es que si son 9 abogados, José, necesitan las 9 vidas del gato. No hay, no hay Todavía, seguro, posibilidad. es que es imposible. Y si ellos dicen que hay pruebas culpatorias, pues ellos tienen que haberlo identificado. Pues yo creo que no están actuando de buena fe, porque si tú lo identificaste, ¿por qué no me dice tal documento hay pruebas culpatorias? Porque yo lo identifiqué ya. Yo entregué todo, pero te puedo decir que en tal documento hay pruebas culpatorias, en tal documento hay pruebas culpatorias, en tal documento hay pruebas culpatorias. Yo Si no, creo yo que creo que está actuando de mala fe, mi es impresión, que ¿verdad? yo creo que el deber de decir cuál es está implícito en la decisión de Brady, porque dice, tienes un deber de entregar la prueba exculpatoria y te la está separando y te define Brady y después ¿verdad? Su progenie te va a ir especificando y te va a ir ampliando el espectro de lo que constituye prueba exculpatoria y si te están dando definiciones es para que tú, esa prueba, tu fiscal que levanta un sumario, esa prueba que tú vas metiendo en ese sumario, tú puedas clasificar dentro de lo que es exculpatorio, dentro de toda la progenie de Brady y entregarla y así mismo decírsela al fiscal, mira, esta es prueba de impugnación, esta es prueba exculpatoria en términos de que aquí hay un testigo que dice que el que mató no fue Torres Nolasco, fue Francisco Sánchez. Pues esa es totalmente exculpatoria. Ahora, aquí hay una cuestión final que, como dice José, es el juez quien va
a decir realmente en su juicio sobre la credibilidad que le haya merecido la prueba del Ministerio Público, determinar qué es lo que hay aquí, ¿ves? Pero yo creo que eso es un mejor sistema. Estamos volviendo a lo que hacían los latinoamericanos antes, que ahora están precisamente reconociendo que nuestro sistema es mejor, se están metiendo en las 11 varas de tener sistemas adversativos, ¿verdad? Y están haciendo lo mismo que nosotros. Eh, y me parece a mí que no debemos ir al pasado de estar ocultando cosas y ahogando abogados, porque de facto, 60 millones de documentos, tú no estás entregando pruebas culpatorias nada. Eso es lo que estás diciendo, jódete. Perdón, Francesca. Te dejamos hablar. Pero checa. Lo impráctico de eso, de facto, es no entregar nada. Entre 60 millones de documentos, ¿qué es exculpatorio o no? El poder conseguirlo. El efecto práctico es ninguno, desde el punto de vista de la utilización de esa prueba en beneficio de la persona acusada. Francesca, me gustaría que introducieras el tema, porque de esto sí quiero hablar un ratito. Yo creo que nos vamos a pasar de la hora, pero no voy a abusar mucho de la hitza. Y es el aspecto del protocolo que tiene ahora y que anuncia el fiscal de Distrito Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, en relación a las alegaciones preacordadas. En buen español, los plea bargains, ¿verdad? Y me gustaría que me introdujeras ese tema para entonces hablar un ratito de esto, porque me parece súper interesante. Y yo creo que, como dice ahí Oscar Serrano, que es el que publica esto, ¿es así Oscar Serrano? Sí, Oscar Sí. Serrano es el que publica esto. Me parece que, en cierta medida, el fiscal federal pretende liquidar las leyendas urbanas, las especulaciones sobre cómo se va a llevar a cabo. Y después te voy a decir que como fiscal de distrito te voy a decir que eso es impráctico también. Pero vamos, como fiscal de distrito que fui, pero vamos a escucharte sobre qué es lo que está pasando ahí con ese memorando o protocolo que ha implementado Stephen Muldrow. Bueno, la Fiscalía Federal, ¿verdad? Por voz del fiscal de distrito, realmente hay un protocolo nuevo, por lo menos lo que reporta Oscar Serrano, a los fines de que la primera oferta transaccional que se va a ser la mejor oferta. De ahí en adelante dicen que se va a poner peor cada vez. Que no es cierto ni correcto, que según vaya avanzando el caso y la cercanía del juicio, vamos a tener una oferta mejor. Y eso en gran medida responde, según el reporte de prensa, a las dilaciones que hay en Puerto Rico, que son 2 a 3 veces mayores que el resto de los estados, ¿verdad? Desde el punto de vista del juicio, de cuánto tiempo toman las alegaciones preacordadas. Por aquí hay una estadística que se reporta que en casos criminales graves solamente menos del 1% van a un juicio por jurado, 6,3% son desestimados y el 93% de esos casos se hacen mediante una alegación preacordada. Lo que sucede es que dentro del propio sistema federal, la cantidad de tiempo que estuvo pendiente el caso es mucho más grande, considerablemente mayor en Puerto Rico. ¿Verdad? La media para la resolución en los Estados Unidos de un caso criminal son 11 meses. En Puerto Rico, 22 meses, 22,7 meses, casi 2 años. En los casos de desestimación, la media general en los Estados Unidos es 22,8 meses. Aquí son 3 años y pico, 45,9 meses. En los casos que acaban por juicio por jurado, en el resto de los estados, en la media en que se atiende el juicio y finalmente se tiene una determinación es de 26,2 meses, aquí 31,5. Y con las aceptaciones de culpa, en general en los estados son 10,4 meses, aquí 22,1 meses. Lo que reportan aquí es que se van a hacer unas ofertas iniciales y se le va a dar un término de 30 a 60 días. Luego de ese término se va a entender que ¿verdad? La fiscalía va a retirar la oferta y cada vez dicen van a ser menos dadivosas o menos favorables esas negociaciones que se den con la defensa a los fines de lograr algún tipo de acuerdo de culpabilidad.
Mire, lo que dice Francesca, para dejarte a ti, José, básicamente el panorama a nivel estatal no es muy lejano a ese. Y recuerdo lo que quiere decir eso, y esos son estudios, hay que sentirse orgulloso de los abogados en Puerto Rico, abogados de defensa, que tuercen las cosas mayor que sus contrapartes en los estados de la nación americana. Y te voy a decir por qué. Eh, Desde que yo recuerdo que entré al Departamento de Justicia ya para el 97, en la década de los 90, a la finales de los 90, yo siempre leí en los estudios que se hacían que la Fiscalía Federal, por ejemplo, era la fiscalía más agresiva del primer circuito. Era una de las fiscalías más agresivas de todos los Estados Unidos. Eso dice mucho de esos fiscales, ¿verdad? Que los abogados puertorriqueños tienden a hacer múltiples planteamientos, muchas veces muy creativos. Bueno, pues así es la cosa, ¿no? Uno es creativo y los jueces dicen cuán creativo uno puede ser, ¿verdad? Este, la cuestión que un caso, por ejemplo, que un Estado corre y en un año se resuelve mediante delegación preacordada a lo max, ¿no? En Puerto Rico está 22 meses, que estamos hablando de casi 2 años, ¿verdad? El caso está corriendo para que tenga un desenlace. Y lo que el Yo fiscal creo, federal dice, yo no voy a estar ya 2 años hueveando con esto, sino que yo te acuso, te acusé, vienen los arrestos, vamos a la vista inicial, te ofrezco tanto. Tiene 30 días o tiene 60, dependiendo, porque obviamente la complejidad del caso y que tú examines por lo menos el discovery, tienes que darme esa oportunidad. Contra, no espero menos, porque un abogado no te lo debe entregar a ciegas si por lo menos no examina el descubrimiento de pruebas y ve cuán espetado, como decimos en el argot pueblerino, puede estar el cliente nuestro, ¿no? Eh, seguro. Y si te entregan 60 millones de páginas, pues deben darte más de 60 días. pues me deben dar por lo menos 60 millones de horas. Vamos a poner, ¿verdad? Por lo menos 60 millones de horas para yo poder decir si acepto un preacuerdo o no, ¿verdad? Porque ahora digo yo, la razonabilidad debe ir atado al esfuerzo intelectual que yo voy a ir haciendo analizando ese discovery. Me parece a mí que la menor diferencia que me debe dar es esa. Pero vamos, y lo que me está diciendo es, mira, yo te voy a dar un tiempito para que tú analices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, el acusado si se me acerca y me dice, acúsame por information. Y olvídate del gran jurado, te renuncio al gran jurado y, y, y entonces vamos a alegación, porque obviamente empanelar, sí, digo, esa traducción no está mala, pero bueno, montar un gran jurado, pues no es una cosa sencilla. Para empezar, son 23 personas que tienen que estar escuchando de ahí, tienen que cumplir unos requisitos, y en lo que yo brego con eso, pues me crea unos problemas de logística y de trabajo adicional que si tú me renuncias. Pero también tiene que haber buena fe tuya, porque la realidad es que la mayoría de las personas que van a ser acusadas federalmente no les avisan y no sabemos que el FBI, el DEA o la ATF o ICE está detrás respirándole las espaldas, porque tú lo sabrás cuando, por ejemplo, hay situaciones que en un aeropuerto viene un cliente y te dice, me ocuparon el teléfono. Y entonces, evidentemente, le ocuparon el teléfono. Tú tienes que decir, este tipo tenía o hay sospecha, como abogado, de que ese tipo tiene pornografía infantil en ese teléfono. Pues ya hay más o menos tú sabes que la Fiscalía Federal lo va a acusar. Y quizás tú puedas levantar el teléfono y decir, comunícame con el agente a cargo. Porque por lo menos ellos te dan, mira, el teléfono lo tiene el agente Torres Nola, el agente especial Torres Nola. Pues yo llamo y ellos, ¿sabes? Y evidentemente yo le puedo decir, mira, después de conversaciones con mi cliente y qué sé yo qué, mira, yo no impaneles un gran jurado, no lleves esto, y la fiscal que me radica un information, que es una denuncia, lo mismo que aquí una denuncia, este, y renuncia al gran jurado y entonces va directamente a un plea agreement. Esas cosas pueden ocurrir, pero díselo al acusado para que se lo diga al abogado y saber, y entonces llamar y empezar, y también el discovery. No me venga como me dijo una vez un fiscal, mira, pero
como si yo hubiese nacido ayer en un lugar de Puerto Rico, ni lo voy a decir, ¿verdad? Pero vino un fiscal, si me haces discovery, te aumento la oferta. ¿Pero y qué tú te crees? ¿Pero quién rayos tú te crees? Tú sabes, ¿sabes? Te doblo la oferta de sentencia. Ya ahí estamos, o sea, lo menos que un abogado de defensa que se respeta a sí mismo, respeta su profesión, respeta a su cliente, independientemente, como dice José, los hechos se hayan cometido o no, ¿verdad? Eso no quiere decir, como dice José, eh, que nos solidarizamos con las acciones del cliente, simplemente estamos en un rol de defensa, punto. Y para ejercitar ese rol, ¿verdad? Tú tienes que saber cuál es la prueba que tiene el Ministerio Público y entonces saber cuán efectiva sería, vamos, esta prueba, todo este montón de cosas, son todas admisibles. Hay reglas de exclusión en relación a cuántos documentos aquí, ¿verdad? Hay un análisis, todo un análisis que uno hace. Esto no es en el, ¿verdad? En el abstracto. Mira que muchos papeles me entregaron, yo no voy a leer eso, cuánto fiscal, y te lo entrego. Eso no puede ser así, ¿verdad? Y entonces, hecho eso, pues uno llega a transmitir al cliente una recomendación informada en términos de qué se va a hacer con su caso, de qué se va a hacer con su caso, ¿verdad? Y me parece a mí que eso es lo menos que debe ocurrir en los casos, la mínima oportunidad que se debe dar en los casos. Pero basically, esa es la situación que hay. Me parece bien porque, pues, que hay un protocolo. No vi que el protocolo no lo habían dejado a la página. No se ha circulado porque yo recibo las notificaciones del tribunal en la comunidad jurídica, pero sí sé que se discutió. Es que yo no he invitado es otra cosa, ¿verdad? Pero, pero supongo que se discutió con los paneles con el panel del CGI y me imagino que se habrá discutido con la Oficina del Defensor Público Federal en Puerto Rico. Y entonces ellos tendrán copia que debo asegurarme de tener alguna. Y con eso, pues brincamos a dos Yo, cositas. Ajá, José, dale. Sánchez, esos términos, de verdad que yo no he tenido casos que duren tanto. 4 años es un caso, y mira que yo voy al apelativo a veces por cualquier cosa, eh, pero 4 años es un caso, esos términos a mí realmente los cuestiono, no sé No, cuál es la pero fuente de esos la términos. media es 22 meses, la media es 22 meses, si te fijas. Pero ponte el de Wanda Vázquez, José, Que yo no he estado- que no es pero el yo caso, nunca, yo que no es el no, caso normal, pero esa es la media en Puerto Rico. 22 meses. Es que- La media en Puerto Rico es sí, 22 sí, meses. sí, sí. No, no. La media al Tribunal Federal de Puerto Rico. Tribunal Federal. No es estatal. Lo que pasa es que habla de aquí y ahí fue que me perdí. Sí, sí, no. Disculpen, No, no, disculpen. no. Fue que me 22 meses a perdí. nivel federal están como que arrastrando los pies. Un caso particular, 22 meses promedio, ¿verdad? Pero obviamente tú sabes, qué sé yo, cuánto duró, cuánto lleva el caso Wanda Vázquez, hermano. Ya pasó su cuatrenio, y pasó el Mira cuatrenio aquí de esto. Pierluisi, y vamos a Para que entrar al Fiscalía de Federal, para que Fiscalía Federal te desestime un caso o el Tribunal Federal lo desestime, ¿verdad? O ellos lo archiven o el Tribunal lo desestime, 45 meses. O sea que tienes que estar 4 años peleando para ellos, con ellos para que se den cuenta de que cometieron un error. Eso es, imagínate que la persona esté presa. Mira, yo no sé, eso depende. Te voy a decir una cosa, te voy a compartir un secreto aquí. Cuando yo era fiscal de distrito de Carolina, me deputizan para un caso federal, yo no sé si yo te lo conté, con otro Me lo muchacho contaron. más que estaba en litigios federales. Entonces, acusan a un agente del FBI de homicidio. Este, Toda la Fiscalía Federal se inhibe y me deputizan con otro muchacho. Inmediatamente la defensa me radica la moción de desestimación bajo el equivalente nuestro de 64P. Nosotros la replicamos. El juez la resolvió rapidito. Yo creo que Pérez Jiménez estuvo con ella como 28 días, la resolvió. Este, y resolvió rapidito. Y fíjate que el 6% de los casos, 6 punto algo,
a nivel federal se van por desestimaciones. Te dice ahí que los jueces, la 64P se usa. Digo, solamente 6% se les da la razón. Yo supongo que todo el mundo debe tirar eso para saber. Yo creo que la 64P, en los casos que amerita radicar una 64P, porque esto no es fabricar una 64P para tomar temperatura un juez. Tú radicas 64P o supresión de evidencia cuando realmente tienen méritos para eso. Eso es mi pensar. Pues no pa tomar pulsos. Pues, pues tú más o menos ves cómo va el caso y tú sabes. Este, pero un caso al que se radique una 64, una moción de desestimación, pues no es tan buen caso por la Fiscalía Federal. Eh, no es tan buen caso, tú sabes, no es tan buen caso. Así que, pero vamos, hubo un tiroteo ahí, José, Francesca, en la Universidad de Tennessee. Murieron, entiendo yo, 6 o 9 personas, ustedes me corregirán. No Este, heridos y uno muerto. un solo muerto, Lo que vi fue 9 heridos. 9 heridos y un No ha muerto, que es herido al y un final. muerto. 9 heridos y un muerto en Tennessee. Y se sospecha que una de las personas heridas es el autor de ese tiroteo en la universidad. Y no era en la universidad, era una escuela aparentemente cerca de la universidad de Tennessee, en Nashville. eh, que de ahí es Elvis Presley, para los que no sepan de la buena música, ¿verdad? De ahí es Elvis Presley, una leyenda de verdad, que cantaba de verdad, sin, ¿cómo es que lo que le ponen a Bad Bunny, José, que es lo que, Autotune, autotune. autotune? No, Elvis cantaba de verdad, pues, esa es la que hay, y entonces puse ahí un caso, chicos, que me deja como que atónito, porque esta es una señora en Inglaterra, de nombre Virginia McCulloch, se llama. Esta señora vivía con sus papás, ¿verdad? Y un buen día, sus papás están retirados, les llegan unas pensiones por cuestión precisamente de su retiro, les llegan unas ayudas, tenían unos padecimientos, llegaban todos los medicamentos, y dice, contra, me voy a deshacer de estos dos viejos. Básicamente es la mente criminosa de esta señora, ¿verdad? Este, y coge, el papá le gustaba darse el palo y ella le muele las Amén. pastillas y los medicamentos, ¿verdad? Y se los mezcla con el whiskycito del viejo, ¿verdad? Y le da el palo al don y el don se muere. Obviamente le tiene que dar un arresto cardíaco y se murió. Entonces a la señora, pues como no se daba el palito ni nada, pues tuvo que apuñalearla en varias ocasiones hasta que le dio muerte. Este, entonces a ella como que la embalsama y la pone, qué sé yo, en una pared o algo y ahí empañeta, y entonces en el papá de alguna manera lo pone en un mausoleo, en qué sé yo, qué parte de la casa, y pasan los años hasta que finalmente vienen unos cuestionamientos del Estado en relación a dónde están sus papás, y ella lleva unos 3, 4 o 5 años creando una madeja de embuste, y metiéndole embustes a todo el mundo en términos de dónde están sus papás, incluyendo a los hermanos de la asesina, porque esta pareja de ancianos tenían hijos distintos a la autora del asesinato. Entonces, digo, ella tuvo 3 años con ellos, ¿verdad? Desde que los mató. Yo lo que digo es que la fiscal, ¿verdad? Después de que la encuentra convicta, porque ella confiesa el crimen, ¿verdad? Y cuando la fiscal radica los casos, y sale y baja el veredicto de culpabilidad, la fiscal lee unas manifestaciones de los hermanos, de los hijos de los muertos, hermanos de la acusada, pero estos 3 hermanos, ninguno vino y dijo, déjame ver a papi, y se metió a la casa, vamos a buscar a papi y a mami, ¿dónde están? En Este, 4 años. en En cuatro 4 años. años, en 4 años. Te escucho sobre eso, José Francesco. Deben dedicarle maltrato también a los hermanos. ¿Cómo alguien no va a visitar a sus papás o no se comunica con sus papás en 4 años? Eso es increíble. Eso son cosas que para mí es inconcebible. 4 años. Ella pues está loca y ahora quiere pagar por lo que hizo, seguro, porque la cogieron. Claro.
Sí, ahora fácil. Te dejo, Francesca, para que continúe. Francesca, te Es que dejo eso, eso. es que eso es una locura completa. 36, ella tiene 36 años, cadena perpetua sin libertad condicional hasta dentro de 36 años adicionales. Así que le espero un ratito, pero esa historia es una locura completa. Como dice José, 4 años sin que ningún familiar visitara esa casa, sin que nadie extrañara esas personas. ¿Cómo seguía recibiendo tal vez medicamentos, el dinero de los papás que seguía llegando? ¿Quién procuraba a esos señores? Aparentemente nadie. Ella confesó y ahora tiene una cadena perpetua en las costillas, 36 años para poder cualificar una libertad condicional. Ese es el caso, así que interesante por demás, una locura total, de verdad. Esto fue en Inglaterra, ¿ok? En Inglaterra. Con esto yo creo que hemos culminado la agenda de hoy, pero yo sé que como que José tenía algo que decir, y si no, y como no es mudo, no quiero que explote. Así que, y Yo Estoy quiere aquí sola, escuchando, eso lo quiero escuchar. sí, un turno de yo privilegio solamente, personal en torno, me imagino que a los debates que han ido aconteciendo y qué sé yo, que así que te escucho, José, reservándome una réplica si es que lo amerita. Y conociendo, yo creo que amerita una réplica. no voy a tratar de ser bastante neutral. Voy a decir que parece que al huevito sin sal le cayó un pote de sal encima y se puso más salado que lo que esperaban. El huevito sin sal, que no sabían el nombre, después del primer debate a comisionado residente, pues yo creo que la cosa se puso el panorama y ahora todo el mundo sabe que es apellido Hernández. Y pues el muchachito está ahí. Y mucha tristeza me da. eh, Cuando Alejandro García Padilla era gobernador de Puerto Rico, lo criticaban porque no sabía hablar inglés. Inclusive cuando yo pronuncio aquí cosas en inglés, que digo varios disparates, digo que estudié en la misma escuela de él. Pero si casamos una discusión entre Alejandro García Padilla y cómo es que se llama el candidato a comisionado residente por el PNP, William Villafañe. si Alejandro García Padilla y William Villafañe se enfrescan en una discusión política en inglés, yo te aseguro que vamos a vender más pay-per-view que Mayweather. Pero habiendo dicho eso, entonces ahora, que la escuela que estudió, que si el 80% de los puertorriqueños no saben hablar inglés, bueno, si se vacilaban a Alejandro García Padilla porque no sabe hablar inglés, yo creo que el puesto de comisionado residente uno debe ser un poquito más responsable y debe fluir bastante bien en inglés, porque es a lo que aspira. Yo no puedo aspirar a ser juez sin saber de derecho, ¿verdad? Sin saber expresarme de la manera correcta. Pero no voy a entrar mucho más en eso. Eso simplemente quería dejar saber que a un mes, menos de un mes de las elecciones, la contienda para comisaría residente está bastante cerrada. En mi percepción, eh, yo no he visto encuestas de la comisaría residente, pero por lo menos esa es mi percepción. No he analizado encuestas. Pero hablando de encuestas, yo necesito, José, ahí en eso, antes de que siga, es que tengo que detenerte en términos, yo puedo estar acorde contigo en que, vamos, porque no quiero que esto se malinterprete. En términos de los candidatos y los debates al candidato a la gobernación, Jennifer ganó por la clásica milla, con todo, contra todo. Admito que Pablo José Hernández eh, tuvo mejor desempeño que el que tuvo William Villafañe. Lo admito totalmente y que el inglés es un asco el que él tiene, definitivamente el que él tiene, ¿verdad? Así que estamos llevando a Washington a una persona muy parecida a lo que es el pueblo en general, parece a mí, y no es a la excepción a la regla, ¿verdad? Del muchacho que va y los papás lo envían a Harvard porque tiene muchos chavos
y luego lo envían a leyes a Stanford porque igualmente tiene muchos chavos. Pues tiene Porque, tiene un pequeño fallo, y es que cuando uno está en una posición como esa, la contestación debía ser: yo prefiero que gane fulano o mengano, pero trabajaría con el que gane, ¿verdad? Porque vas para allá a representar a los puertorriqueños. Ya él estableció en un comunicado de prensa que él no trabajaría con Donald Trump en ningún momento, y volvió y lo repitió en el debate. O sea, que tú estás diciendo en la cara a los puertorriqueños que si gana X candidato a la presidencia, tú vas a estar 4 años allí de pretty body y no vas a hacer nada porque tú no vas a trabajar con él. ¿Qué capacidad es esa? O sea, ¿qué liderato bueno, me está pero, demostrando ahí? Para mí se colgó. Por mí conmigo que no colgó. Sánchez, Sánchez, bueno, Sánchez, de Sánchez, hecho, él engaña a la Sánchez. gente y dice que él trabajó en el Congreso. And he Y was dice que es there because an republicano. internship. Ay, He peor. was there because an internship. No estaba allí trabajando. Mira, peor. Vamos, Dice que es No estaba allí republicano trabajando. y no fue a la convención republicana en Wisconsin, Ujú. ahora de este año, tampoco a la del año pasado, y tampoco fue a la convención del GOP en el Caribe Hilton. O sea que tú no me puedes hablar a mí de que tú eres republicano, me estás mintiendo por segunda vez, mintiendo de que eres de ese partido y demostrándome que tu liderato está por el piso. O sea, o tú trabajas con los tuyos o con los tuyos, no hay opciones. Contigo no hay No hay opciones. opciones. Desastre. yo le voy a decir algo. Defenderlo ahora mismo es como si estuviéramos en un caso criminal y Sánchez estuviera ejerciendo la defensa. Lo está haciendo por el amor que le tiene a La Palma, pero por más nada, porque no cree en su cliente. Pero yo no lo puedo Ya defender. está, ya está. Él no cree en las acciones de su cliente, pero ya está, pero él lo va a defender porque él defiende La Palma. Y yo lo puedo entender así. La realidad es que lució muy mal. Siendo justo en el segundo debate, lució mejor, pero todavía Pablo José lució mejor. Estamos hablando de un debate, estamos midiendo quizás capacidad de oratoria y demás. Aquí las ideas están bien limitadas porque al final del día todo el mundo dice que va a ser lo mismo en Lo Washington. que pasa con Pablo José es que él trató de imitar a su abuelo y las imitaciones tampoco son buenas. Entonces, él no demuestra tener una personalidad propia. Él está como imitando en todo a su abuelo. El otro es que no trabaja en equipo. O sea que para mí, esa posición, por primera vez en muchos años, estamos huérfanos de una persona ahí con las credenciales para estar en esa silla. La, Sinceramente, habiendo dicho eso, Sánchez, lo que te iba a decir de las encuestas es lo siguiente. El partido, que creo que fue Alejandro García Padilla, que lo escuché estos días en esto, que le llama Victoria Independentista. No le llama ni alianza, es Victoria Independentista. Cuando utilizan las Alianza encuestas, Independentista queda mejor. Alianza Independentista. Porque los dos pues, son pipiolos, los dos pues, alas. pues al final del día, él viene y dice, este, las personas que apoyan este partido, cuando cogieron la encuesta de la gobernación, les dolió y los números están holgados, eso está mal hecho, pero entonces, cuando con la misma métrica se hace la encuesta de San Juan y ponen en un virtual empate a, se me están yendo A los Natal, nombres, Natal. a Natal y al al alcalde alcalde. de San y al incumbente, pues ahí entonces, ahí sí la métrica está funcionando. Bueno, se peina o se hacen rolos, o no funciona la métrica o funciona, No, porque pero yo te digo acá entre tú y yo, José, yo no me creo esa. Yo creo que Manuel Natal no está pegado a Miguel Romero de la manera en que el Nuevo Día lo está representando. yo creo que sí, Parece que no. yo creo que sí, porque la realidad es que Terestela Hernández Denton está en una cómoda última posición, digo, de los que podemos mencionar, de los que podemos mencionar, porque hay muchos que no van a llegar al 1%, pero, pero Terestela no tiene nada que buscarse ahí. Y San Juan, si mal no recuerdo, eh, vamos a ser justos, él perdió por 3.000 votos nada más la última elección. ¿En cuántos electores hay en San Juan? Ciento y pico mil, 100.000 electores, No, no, no es un sé, número. de verdad que no sé. Lo busco ya mismo, yo busco esa data ya mismo. Pero la realidad es que él perdió por poco, las elecciones pasadas las perdió por poco, o sea que 3.000 votos en San Juan es un margen, Bien pequeño. es No, pequeño. oye, Oye, hubo creo que es, recuento aquí, fue vamos a un ser justos. fue 1,3%. O sea, Yo creo, pero que yo puede creo estar que ese cerrado. fenómeno
Yo creo pero que lo ese que te fenómeno no digo, se va a repetir, creo, pero creo, lo que, creo. pero lo que te digo es que tienes que tomar una decisión. O sea, no puedes decir que con la misma métrica una encuesta te gusta y sirve y con la otra, y con la misma métrica la otra encuesta no sirve. Aquí están dando por sentado que Ujú, porque se unieron dos partidos hay que sumar los 2%. Pues de ahí parte el partido, la alianza, porque es más fácil decir la alianza. La alianza parte que como se unieron, la premisa de ellos parte de que porque se unieron dos partidos hay que sumar los 2%. Mire, eso no es real. En primer lugar, ¿sabes por qué no es real? Porque hay personas que porque el partido se haya unido, pues yo no tengo que estar de acuerdo con ellos y mejor no voy a votar por el candidato y punto. Hay personas que están tan molestos con el candidato de la alianza para la gobernación porque no fue al ARE, al ujú. grito del ARE, que no le van a dar su voto. Y eso era independentista, de la rama más socialista del independentismo puertorriqueño, no le van a dar su voto. Y eso ocurre de manera automática, pensar que porque que los por cientos se unen. No, y estamos hablando de otra cosa. Alexandra Lugaro era mucho, era más política que muchos políticos. Y ella sí hizo una tendencia, eh, ella sí hizo una revolución quizás política, porque ella tuvo más votos de lo que había tenido el PIB desde los años 70. Y me vas a decir que no fue por ella. Pues si ella fue la que cargó el partido, ella fue Ujú. la que, ese 14% es de ella, no es de más nadie. No es de más nadie, eso no es un partido inmenso. Eso, eso no es el partido PNP y no es el Partido Popular que tienen una base ya. Y más, inclusive el Partido Independentista tiene una base. Ese partido de Victoria Ciudadana lo cargó completamente Alexandra Lugaro. Ese 14% es de ella. Y yo no veo que la gente entienda ese particular. Ellos creen que porque se unieron los dos partidos es automático y ya ahí está el 28%. Entonces, están en campaña. Yo realmente, eh, estas elecciones me van a interesar muchos aspectos. Yo creo que la Cámara, el Senado, aquí al final del día no se sabe qué va a pasar. Me da la impresión que el PNP pierde el Senado, eh, porque tiene muchos candidatos que requieren apoyo de candidatos buenos y no lo están haciendo. Requieren el apoyo de Jennifer González y no lo está haciendo. Jennifer González está enfrascada en una pelea pequeña por si parió o no parió, que yo todavía eso yo no lo entiendo. Yo no sé para qué ella tiene que publicar eso. Si quien único cuestiona si ella parió o no parió es alguien que es un nadie. ¿Por qué tú tienes que estar en esa pelea pequeña? No, busca apoyar a los senadores que tiene, que la gente no los conoce o quienes los conoce no quiere salir de ellos. Insisto, y yo creo que porque es de las últimas veces que voy a hablar de esto, ya mismo vienen las elecciones y yo voy a estar fuera del país. Y no pedí el voto adelantado, pedí el voto adelantado, pero no me llegaron dos papeletas. Pero ahí vamos. Este, la realidad es que yo creo que la Cámara, yo creo que la puede ganar el partido PNP. No creo que vaya a tener una supermayoría, como en un momento, como pensé hace unos meses atrás. Hace 6 meses atrás me hacía esta pregunta, yo entendía que el PNP iba a tener una supermayoría en la Cámara. Yo creo que no va a tener una supermayoría, pero creo que la va a dominar. El Senado lo veo cerrado, si no lo veo perdiendo el Senado del Partido Nuevo Progresista. Me da la impresión que, bueno, estoy convencido de que Jennifer González va a ganar y, y me da la impresión que Pablo José, ya Francisco Sánchez aprendió el nombre, porque va a tener que aprenderse el nombre del próximo comisionado residente. Eh, le- yo creo que Pablo José puede sorprender. ¿Por qué sorprender? Bueno, primero, comisionado residente, los últimos 20 años lo ha dominado el Partido Nuevo Progresista, y en segundo, particular, tiene que haber votos mixtos en la comisaría residente para que eso pueda darse, porque con el Partido Popular solamente, evidentemente, Pablo José no va para ningún lado.
Ya terminé mi análisis político. Ok, no, sí, te lo dejé ahí como una cuestión de privilegio personal, Francesca, algo que, digo, yo solamente voy a decir que no estoy de acuerdo con José, creo que el PNP va a ganar la comisaría residente también. En el Senado tú sabes que tengo mis reservas también. En el Senado podemos coincidir. Y la Cámara, el PNP va a dar un porrazo, eso va a ganar por mucho la Cámara. Y creo que el Partido Popular va a ganar la mayoría de las alcaldías, eso también lo creo. Y que el Partido Popular va a quedar segundo, no va a quedar tercero, como están pensando muchos. Eso ya es mucho pedir y eso no va a ocurrir. Francesca, te escucho. Bueno, yo creo que Pablo José es la nueva cara del PPD de aquí en adelante. Ese, ¿verdad? Está mejor aspectado que cualquier otro candidato, inclusive que Jesús Manuel, que está pagado. ¿Que Habrá que quién, ver cómo se quién es ese? desarrolla. Por eso ustedes tuvieron una disputa por un almuerzo, no sé si ya la pagaron. Yo Este, la pagué, La pagó, la la pagó, pagué. la pagó. Y los populares que le hicieron caso a Sánchez deben estar bien arrepentidos. pero habrá que esperar, pero mi impresión es que él va a ser la nueva cara del Partido Popular. Hay que esperar a ver esas encuestas que se están dando, particularmente en San Juan. Como dice José, por ahí Dalmau decía que eso no era representativo porque se había tomado una muestra bien grande de electores que habían participado en la primaria PNP y Popular, pero con esa misma muestra daban por cierto lo que estaba pasando en San Juan. Así que habrá que ver, pero San Juan se comporta bastante distinto al resto del país. Eh, Veremos a ver, la elección va a estar interesante. Yo sí creo que la Cámara de Representantes debe ser PNP. El Senado pienso que sí, pero que debe estar algo apretado. Y habrá que ver, hay varias alcaldías importantes que me parece que están apretadas y que están redoblando esfuerzos estas últimas semanas por allí. Bueno, pues siendo así, yo creo que hemos cumplido la agenda, así que agradecemos mucho a los que nos sintonizaron ahora en el Facebook Live, los que nos van a ver por las distintas plataformas en que Adahitza pone, ¿verdad?, este programa, especialmente mi favorita que es YouTube, así que, nada, fue un grato placer estar con ustedes, fue un grato placer estar con José, con Francesca, definitivamente que la semana pasada no pudimos subir al aire por una situación particular que yo tuve y no pude estar ¿verdad?, presente, pero estamos aquí y esperamos estarlo la próxima semana si Dios nos da salud. Así que buenas noches